Bueno, esta mañana yo quiero hablar de un tema que para mí últimamente ha sido impresionante. Me he metido allí y no he podido salir. Y el domingo en la noche estuve hablando. This morning, I con want los to jóvenes share de eso. about a topic that has been very interesting lately in my life, and I've been digging into it. I haven't been able to get out of it. And on last Sunday evening, I was speaking about it to the youth. Es que estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, en que hay tanta falta de interés y amor para las cosas de Dios. We're living in times where there is such a lack of interest in God. Yo creo que la mayoría de las personas están dispuestas a ellos involucrarse en cualquier asunto, ¿verdad?, que le cause amor y diversión. I think the majority of people are willing to get involved in things that will give them joy and have a fun time. Pero muy difícil involucrarse en las cosas del Señor. But it's very difficult to get involved in the things that relate to God. Nosotros sabemos lo que somos, ¿verdad?, predicadores de la palabra de Dios, que decimos como el apóstol Pablo. And those who preach the word of God also say, as the Apostle Paul said, Ay de mí si no predicar el evangelio. it will be a shame of me if I don't preach the gospel. Así que, jóvenes, yo espero que puedan fijarlo ahora mejor que el domingo en la noche. So Vamos a it leer. is my expectation that the youth that have heard this, they can apply that better to their life this Vamos time. a leer en Daniel capítulo 6. And he's Daniel, going to read on Daniel chapter 6. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío Starting on constituir verse 1. sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te imploramos que ella, que es viva y eficaz, siempre pueda hacer en nuestros corazones lo que es necesario. Gracias por este grupo de fieles, tus hijos, tus hijas. Bendícele y guárdale en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nosotros creo que no hemos estado bajo un régimen donde se haya dictado o se haya puesto un edicto que no podemos predicar el evangelio. I believe we have not been in such a situation, a political situation,
where somebody has come in and said that we cannot worship God. Pero vamos a suponer que se levanta un presidente en la República Dominicana But let us pretend that a president comes up in the Dominican Republic y promulga una ley, lo lleva al Congreso y todo eso, promulga una ley diciendo prohibido predicar el Evangelio en las iglesias y en las calles. and this president is able to come up with a law and take into the different houses and then they approve that, and it is prohibited to preach the gospel in the houses and out and at the streets. Vamos a suponer, no es que yo sé que el Señor nos librará de eso, uno nunca sabe qué loco aparece, pero Let us pretend, and I know God will set us free of such a thing, but we never know what kind of crazy person goes to power. que el Señor nos libre, And ¿verdad? may God set us free of that. Pero suponiendo eso, la pregunta para usted, But la if we pregunta para pretend usted, that is the situation, here's a question for you. ¿cuál sería tu actitud en cuanto a ese asunto? What will be your response, your attitude towards that situation? ¿Predicaría usted el Evangelio o no predicaría el Evangelio? Would you preach the gospel or would you stop yourself from preaching the gospel? Ahora viene el título del mensaje. And now comes the title of the ¿Cuál message. es el tamaño de tu fe? What is the size of your faith? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? What is the size of your faith? Para que le sea fácil, So it is easier to you. vamos a poner solamente tres medidas. We are going to use 3 different measurements. Small, medium y large. That was easy. Pequeño, mediano y grande. Ahora, el asunto es el siguiente. Cuando Daniel, que fue de los que fue llevado cautivo a Babilonia de Judá, And now here's the thing. Daniel was captive from Israel into Babylon. este hombre, un hombre que probado que verdaderamente era un creyente en Jehová de los ejércitos, And this man was tested as a believer in God, and he was approved as a believer of God. recuérdense que Daniel, en el capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino de rey. And if we remember the story in chapter 1, it starts by saying, presenting Daniel as one who didn't want to be contaminated with the food that was offered to the idols and then offered to them. O sea que Daniel renunció a todos los privilegios que había en el palacio. So we know that Daniel rejected all of the privileges that were given to him of somebody who was participating in the palace with the king. Habían muchos jóvenes que fueron allí a Babilonia, There como were Daniel. many other young people just like Daniel that were there in Babylon. Eran príncipes. And they were all princes from the different sí. countries. Educados And they were highly educated. de lo mejor que había en Israel. And they were selected from the very best of Israel. Descendientes de reyes y sacerdotes. And they were all from the descendants of kings and priests. Tenían la educación ideal para estar en el palacio de And they Nabucodonosor. had the ideal education to be in front of the king, to be in the palace. Pero sin embargo, nosotros leemos en la palabra que de esos docenas y docenas de jóvenes que fueron, But we read in the Bible that from those many that were going into captivity, solamente tenemos el récord de 4. we only have the written record of 4 of those young men. Daniel, Daniel, Azarías, Ana, ¿cómo es? Oye, esos nombres, ahí están, búscalo mi hermano. I Ayúdame got con the names that were given, Shadrach, Meshach, and Abednego. But then the 4, Daniel and his 3 friends, let's call it that. Recuérdense que
El rey cambió los nombres de estos muchachos. And the king changed the name of Y Daniel tenía el this nombre. young man. Daniel tenía el nombre de el Dios. Miren, el capítulo 1, versículo 7. Okay, now I got the help I needed. Porque dice que el eunuco puso a Daniel Belsasar, Then Daniel que, was named que era el Dios de Nabucodonosor. ¿verdad? Belshazzar. Entonces, Ananías, Sadrach, Hananiah Amisael, was named Shadrach. Mesac Mishael was named Meshach. y Azarías, Abednego. And Azariah Abednego. Abinigu. There you Bueno, have some estamos names. hablando aquí persa, ¿verdad? Now we're ended up talking Persian or Ahora, something. estos muchachos, solamente se mencionan estos muchachos porque fueron los que pudieron soportar la presión que había en el imperio. But these four are mentioned in the story because they were able to handle the social pressure they were subject to with the captivity. Ahora, jóvenes, imagínense, esos 4 jóvenes caminando, ¿verdad? Por un piso de mármol. Now let us imagine that these 4 young men walking on a marble floor. Y jóvenes hermosas paseándose allí con A bandeja beautiful llena, young ladies just llena de walking vino, el around mejor vino de la época. with wine from the best wine that they can have back then. Y llegaba el olor de esas aves, ¿verdad? Asada, la barbecue ahí. And all of the smell of the barbecue that they were fixed back then too. ¿verdad? Y se llenaba el palacio de todo ese aroma y todo And the esas palace cosas. will be filled with all of the smell of this great food. Óigame, había que ser un verdadero creyente para no caer en esa And then trampa. you had to be like a really good believer in order not to fall onto this. Por eso Dios bendijo a Daniel, But that is why God blessed Daniel Ananías, Azarías y Misael. and his 3 friends. Así mismo. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos y hermanas, es que Daniel llegó a la cima del reino de Babilonia. An important thing that we can see in the story here is how Daniel climbed all the way up to the political ladder to the highest position he could reach. Llegó a ser gobernador And he was named a governor. y el rey puso 3 sobre todo el reino. And the king named 3 people over all of his kingdom. Habían 120 de las 120 provincias que tenían que dar informe al rey. And out of the 120 provinces, there were people over this 120 provinces. El rey simplificó eso y empoderó a esos tres sátrapas para que recibieran todo el informe y luego se lo dieran a él. And the king simplified the leadership chain by taking this 120 people and give an account to only 3, and that's the report that he was getting. Había algo interesante. And there's something muy interesting here, precioso. a very precious Samuel thing here. era superior a todos. Daniel was superior to all of them. Superior a los otros que puso. Él puso 3 y era superior. And out of the 3 that were over the 120 people overseeing the provinces, Daniel was above the level of those. Eso provocó la envidia de sus compañeros. And that made his co-workers to be envious of him. Ahora yo quiero preguntar, algunos de ustedes que han trabajado en algunas empresas, en algunos otros lugares, ¿ustedes han sido motivo de envidia de algunos de sus compañeros Let me en ask su you área de this. trabajo? ¿Han sido envidia, han tenido ese problema? Déjenme In ver. the Algunos, different areas of déjeme your ver. work, have Aquí, you mire, been, tenemos mucho. have Wow. people ¿Qué envy le you parece? because of ¿Está your bien? performance at work? Yo también. Yo también. Y eso es agradable. Most of us have received that No, experience, eso no es agradable. and it's not a pleasant experience. Óigame, y estos 2 que estaban allí dijeron, mire, tenemos que hacer algo con este Daniel. And then this 2 guys that were at the same level of Daniel, they said, we got to do something about Es this. que no podemos permitir que un extranjero sea el jefe de nosotros. We cannot allow that somebody from another country that came here as a slave be our boss, be better than us. Y se reunieron los sátrapas y los gobernadores en una gran asamblea.
And then it says on verse 6 that the administrators and satraps, as a group, they gathered and went to the king. Porque ellos, según el versículo 4 del capítulo 6, buscaban ocasión para acusar a Daniel And we acerca del read on reino. verse 4 how they were looking for an opportunity to talk down about Daniel, talk bad about Daniel. En el 5 ellos tiran la toalla y dicen, no hallaremos ocasión In verse contra Daniel. 5, they finally gave up and said, we will not find any occasion against ¿Y this por qué? Daniel. Porque la Biblia dice que Daniel dice que era fiel, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. And we can read on verse 4 how this Daniel, they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. No podían acusar a Daniel de que estaba fallando en el reino, de que no hacía las cosas They correctamente. couldn't find anything to blame Daniel wrong on his work. Entonces ellos dijeron, la única manera que podemos hallar una falta contra él es en cuanto a su religión. And so they had the idea, the only thing we can get him is through his religion. Óigame, ¿qué le parece de un compañero suyo de trabajo que va donde el jefe y le dice, mira, fulano está mal, fulano no está haciendo el trabajo, fulano esto? So what would Óigame, you think comienza a of a hablar contra ti. coworker that will go to your supervisor and start saying, hey, this person is not doing a good job, this person is failing at this, and that. Hasta que llega un momento, ¿cómo se dice eso en Dominicana? Cuando ya la persona a través de chisme lo sacan del trabajo. ¿Cómo se le dice? And then it gets to the point to where because of the gossiping around, you'll get kicked out of your job. Juancito le acerruchó el palo a Pedrito. And he's using a Dominican slang that says that somebody cut off the stick that where this person was standing on. Y algo interesante aquí es que estos hombres se frotaron la mano y dijeron, lo tenemos, And this group of men, lo tenemos. they plot against Daniel and they said, we got him. Finally, we got him. Mire, prepararon un plan que ellos dijeron, esto no va a fallar. And they set up a plan that they were sure it wasn't going to fail. Como toda mentira, As every lie, como toda calumnia, as every lie, está bien, sí, está bien. Como todo chisme, as every gossiping, siempre comienza con una mentira. every gossip will always start with a ¿Ustedes lie. quieren ver cuál es la mentira que ellos comenzaron? Then let us see what problema? is the ¿Ah? lie Y el versículo they got 7, this ¿cuál rolling. fue la mentira que ellos dijeron? Verse 7, we can Versículo see the 7, lie. ¿quién lo encontró? Una sola palabra. ¿Quién lo encontró? Todos. ¿Es verdad que eran todos? Porque Daniel no estaba. And we can see how era in verse principal? 7 they go to the king Ah. and they said, all of us have agreed that this should come into a law. But it's not all of them. Daniel was not part of this decision. Es que ellos mataron a Daniel antes de que Daniel se ha muerto. And they, in their mind, they killed Daniel even before Daniel was dead. Primero se mata una persona moralmente y luego se mata And then físicamente. typically a crime goes this way. Morally, the person is killed in the mind of the killer, and then physically it takes place. Entonces, como eran tantos, eran 120, ahora habían 119 porque And no then estaba as they Daniel. were many, they were 120 minus Daniel at 119. Todos los They go to the gobernadores y king. sátrapas del reino. And they said, all of us, Mentiroso. and they're a bunch of liars. Todos ellos unos mentirosos. All of them are a bunch of liars. Calumniadores. And I don't know that word. in English. Envidiosos. And they envy Daniel. ¿Ah? ¿Por qué? No soportaban la sabiduría de Daniel. And they couldn't handle No the support- wisdom of Daniel. No soportaban la fidelidad de They couldn't Daniel. handle Daniel's faithfulness. No soportaban el recto comportamiento que tenía They couldn't Daniel. handle his behavior, how right it was. Y fueron donde el rey
Y dice aquí, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirmes. Entraron a todo el mundo allí. And they, in verse 7, we can see how they got everybody into this snowball that they plot against Daniel and got to the king with that. Dice que cuando llegaron allí, le dijeron, por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días, pusieron la cantidad de días. And they even said the amount of days for this law. Oiga eso, en 30 días, cualquiera que demande petición de un dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Muerto Daniel. And then they said Daniel will die with this. Porque Daniel no iba a soportar 30 días. They ¿Usted cree knew que Daniel iba a soportar 30 Daniel días sin wasn't hacer lo que going to hacía? withstand 30 days without worshiping God. Usted puede durar 30 días sin leer la palabra, sin orar, sin hablarle a Can nadie you de go Jesucristo. 30 days without reading your Bible, without praying, without talking about Jesus? Bueno, habrá algunos de ustedes que no son 30, algunos de ustedes duran hasta Some of you 60 o 70, will 80, handle 90 o 100. 30, 60, 90 days without that. Pero si yo duraría 30 días sin leer la Biblia, sin orar, sin hacer nada, mi Dios, mire, yo creo que el viento me llevaría. But if I go 30 No days without aguanto, no praying, soporto. without reading, I think the wind will take me because I No wouldn't be soporto. able to handle that. Yo no soportaría 30 días. Ellos lo sabían. I wouldn't be able to handle that. Daniel neither. And his friends, his co-workers knew that Daniel wouldn't be able to ¿Y en go. base a qué ellos hicieron eso? ¿En And base a qué? based on what they did this. Ellos sabían que Daniel, oiga bien, que Daniel tenía una costumbre. And they knew Daniel had this particular behavior. Cuando Daniel oyó eso, en el versículo 10, In verse 10, we can see. el rey firmó, imagínese usted, todos los grandes pidiéndole eso al rey, que solamente a él se podía adorar. And then we Cualquier can see rey. in verse 9 that the king Se elevó. actually went forward with this law and signed it. Cuando Daniel supo el edicto en el versículo 10, dijo Daniel, anda, voy a tener que esconderme ahora, no voy a poder orar, no And voy then a verse poder leer, 10, no voy a poder hacer Daniel nada. learns about this law Eso and fue. he says, oh boy, Eso fue lo que él now I'm dijo. going to have to hide and not pray and I'm going to have to Vaya al play versículo low 10, key. ponga sus ojos en el versículo But if 10. you pay attention to verse 10, that is not what Daniel Ponga did. sus ojos allí. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y las últimas palabras son las preciosas. The last sentence of the solía- verse is important. Como solía hacerlo, Just as he had done antes. before. él no se iba a parar. Daniel wasn't going to stop Fue- worshiping God. Abrió las ventanas, So he went to his room, the upstairs room, comenzó a orar a su Dios. opened the windows facing Como solía Jerusalem. hacerlo. And just as he was used to do, he knee down and pray. Habían posiblemente más de 200 hombres que estaban a una esquina esperando alcanzar ver a And Daniel. most likely over 200 men were sneaking around upon Daniel, just waiting for that en el moment. versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres. In verse 11, we can see that. Se juntaron. Then these men went as a group, Óigame, el chisme, la calumnia y la envidia es una cosa terrible. gossiping, lying, that's something terrible. Se juntaron esos hombres. They went as a group. ¿Y qué pasó? Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. And found Daniel praying and asking God for help. En buen dominicano lo acecharon. In a good Dominican, he was sneak upon. Estaban velándolo, velándolo. And they were waiting for Daniel Él to viene, see él va a him, hacerlo, to él va a hacerlo, catch him él va that a way. hacerlo, él va a hacerlo. They knew Daniel was going to Y pray. algunos no, él no lo va a hacer. Sí, espera un momento, ese hombre no falla, tú verás. And they knew Daniel was going to remain Y allí faithful to está God. Daniel And orando there y pidiéndole a Dios. There he was praying and asking for help. Y entonces van ellos, ajá, And there they go, aha! ha violado el decreto. We knew you were going to do Vamos this. ahora todos para donde el rey. And now we're going to take you to the king.
Oye, cuando llegan donde el rey, ¿usted cree que el rey se puso contento? And then they go to the king. And Rey para siempre vive. The king ¿Acaso wasn't happy. no ha dado un decreto que cualquiera que ore o pida a otro Dios que no sea tú en 30 días sea echado en el foso de los leones? and that's on verse 12. We can see that part of the story. Dice el rey, sí, lo hice y lo firmé. Según la ley de Media y Persia que no puede ser abrogada, sí, lo firmé. And the king had to admit that he had signed such a law that whomever asks other god than him will be thrown into the lion's den. Y cuando el rey oyó esto, óigame, cuando el rey oyó esto, entonces dijeron, mira, hay uno que vino de allá, del extranjero, Daniel, Here's in verse que 13. versículo 13, de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ay, ay, qué chisme. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Era verdad que Daniel no respetaba al rey? And the way the por verse qué estaba en 13 esa says, posición? the verse ¿Por 13 qué llegó a says, esa posición? it says he pays no attention to you. In Spanish, it says he pays no respect to you. Daniel y el rey eran uña y dedo. But then Daniel very much respected the king. Y el rey amaba a Daniel. Míralo aquí. And the king has Míralo aquí. grown to love Vamos a Daniel verlo. the way he was. Óigame. And we can see that on verse Dice, 14. cuando el rey oyó el asunto, versículo 14, Verse 14. le pesó en gran manera When the king heard this, he was greatly distressed. y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. He was determined to rescue Daniel and made every effort until El rey sundown dijo, me to save him. pusieron una trampa. And the king knew he was set up. Me pusieron una trampa esta gente. And the king said, you Porque el trapped rey me on amaba this. The entrañablemente a king Daniel. loved Daniel and his faithfulness. Daniel era correcto. Daniel was right in what he was doing. Y todo lo que ellos decían era mentira de Daniel. And all of the things that were saying about Daniel was a lie. Entonces, dice la palabra de Dios que el rey no le quedó otra, porque esa gente, oye, los rodearon. Esa gente vinieron y Then rodearon this al group rey. of people surrounded the king, and the king had no other choice. Y en el 15 le dice, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. And then on verse 15, they reminded the king how this law couldn't be Preso, pobre rejected. Daniel, So ¿Ah? poor Daniel. según ellos. 16, so the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. Oiga, la alianza, el respeto y la integridad que habían entre Daniel y el rey se ve aquí en esto que dice el rey The ahora. alliance, the respect, the love between Daniel and the king, we can see that in verse El 16. testimonio de Daniel había hecho que el rey ya se hubiese convertido. Daniel's testimony made the king believe in God. Porque el rey le dice a Daniel, el Dios tuyo. And we can Todavía see no era de that él. at the end of verse 16 when the king says to Daniel, A may quien- your God, A quien tú continuamente sirves, whom you serve continually, él te libre. rescue you. Óigame, qué testimonio tremendo. What El a rey testimony. reconocía el poder del Dios de The Daniel. king recognized God's power on Daniel. Qué bueno que puedan decir de ti, mi hermano, mi hermana. Oye, tú siempre estás en eso. Tú continuamente estás sirviendo a Jehová de los And what a great ejércitos. thing that our co-workers could say that about us as well, that we're always serving God. El Able to. Dios que tú continuamente sirves, Él te libre. But the king says to Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue you. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey firmó todo eso, luego el rey se fue a su palacio en el 18 y se acostó ayuno.
ni instrumento ni música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. On verse 18, we can see the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Oiga eso, cuánto amaba el rey a este How hombre. much the king loved Daniel. Dice el versículo 19, rey pues se levantó muy de mañana, madrugó y And then- apresuradamente fue corriendo al pozo de los leones. In verse 19, we can see at the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. Y entonces dice la palabra en el 20, acercándose al pozo llamó, ¿sabe qué? Llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? And in verse 20, when he came near to the den, he called to Daniel in an anguished voice. Y Daniel, vuelve. servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Y vuelve otra vez y le dice, a quien tú continuamente sirves. And notice the phrase, the king referring to Daniel, whom you serve continually. Oiga, hermano, toma esa palabra, toma esa expresión, introyéctela en su corazón. And I want you to take that Continuamente servir al expression Señor. and apply that to your heart, whom you serve continually. Si usted está en Estados Unidos, sirva al Señor And allá. if you are in the United States, you serve God Si in the está en United States. Australia, sirva al In Señor allá. Australia, you serve God in Australia. Si está en Sudamérica, sirva In al Señor South allá. America, you serve God in South America. Si está, oiga, en África, sirva al Señor And if you allá. happen to go to Africa, then serve God Donde in Africa quiera que as usted well. esté, sirva Wherever al you Señor. go, wherever you are, you serve God. Él es el Rey de Reyes y He Señor de is the King Señores. of Kings. He is the Lord of Lords. Apoye la obra donde quiera que usted And then you esté. must support the work God is doing wherever you are. Demuestre que usted es un verdadero creyente en Cristo You Jesús. must show that you are a believer in Jesus Christ. Óigame, una de las cosas preciosas de un hombre y una mujer es ubicarse, saber con quién está. One of the precious things about a man or a woman is to be located or emotionally located, to know where they are and who they are. Si tú te ubicas y tú sabes dónde está, tú sabes quién es, a quién tú sirves. If ¿Tú you're sabes a located, quién meaning sigue? that you ¿Tú know lo who sabes? you are, you know whom you serve, Pues identifícate con Cristo Jesús. then you can identify yourself with Jesus Christ. Señor, aquí estoy. And then you say, Lord, here I am. Como dijo un perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo. As once a persecutor of the church said, Apostle Paul, Aquí estoy. ¿Qué quiere que hagas? here I am, what do you want from me? Óigame, y Daniel fue lanzado allí. Cuando Daniel respondió al rey en el versículo 21. Daniel was entonces, thrown to the lion's den, and Daniel replied to the king in verse 21. aquí está el cántico de victoria de Daniel. And it is a beautiful song of victory from Entonces Daniel. Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Daniel answered, may the king live forever. Versículo precioso, apréndaselo, introyéctelo, cómalo, hágala de su vida como dijo el profeta And Jeremías. you must take this verse and put it into your life and eat it, as the prophet Jeremiah says in one of Mi his Dios writings. envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. And here is that verse for you on verse 22. My God sent his angel, and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Dice la palabra que el versículo 23, que el rey se alegró en gran manera In a verse causa 23. de él. We can read how the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den.
Y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. Vale confiar en Dios. It is worth it to trust in God. No hubo lesión. Usted mire, usted sabe cuáles son las características de un grupo de leones en un foso, en un hoyo allí. And I guess you trancado. can imagine the characteristics of a group of lions that are captured into this den. Esos leones estaban hambrientos, These lions were hungry. sedientos, They were thirsty. locos por encontrar a alguien para ellos poder They alimentarse. were desperately waiting for something to feed from. Y allí viene Daniel en el pozo de leones. ¿Ustedes creen que era poca cosa esos leones allí? Y yo imagino que Daniel fue y agarra en la melena y le dice, oh muchacho, ¿cómo usted And I está? can picture Daniel going to the lion and say, hey, how are you? How's it going? Qué interesante. That's No le interesting. hicieron daño. But these lions did not Porque él hurt confió en Jehová de Daniel los because ejércitos. Daniel trusted in God. ¿Y qué le pasó a esa gente? So what happened to the people? Óigame, entonces cuando el rey se alegró y Daniel salió en el 24 y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando ya los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Verse 24, at the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Y aquí viene el resultado de la fe de Daniel. And here comes the result of Aquí Daniel's aquí faith. viene lo que es ser fiel a Dios. Here comes the result of being faithful to God. Terminamos leyendo los últimos versículos. And the few verses that are remaining on chapter 6, we are going to read. 25 dice, entonces rey Darío escribió a todos los pueblos, entiéndase, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y aquí viene el decreto. And De then parte here's mía, a new law, a new decree. del 26 al Starting on verse 27. Ahí está el 26 decreto. and 27. De parte mía he puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. 3 reinos. Daniel estaba allí sirviendo. And over 3 different kingdoms and kings, Daniel remained serving. ¿De qué tamaño es su fe? What is the size of your faith? ¿De qué tamaño es su fe? What is the size of your faith? La fe le dura hasta que le da calor, Is faith remaining in you until you're hot hasta que usted tiene hambre, or until you're hungry hasta que usted tiene sueño, or until you're tired? hasta que encuentre un amigo o una amiga, Or your faith remain until you find a friend? hasta que viaja a otro país, Or the faith only remains Hasta que until tiene- you hasta travel to another country? hasta que tiene dinero Or until money arrives? o tiene una posición Or until you get to a certain o position? tiene posesión, ¿verdad? Grandiosa. Or you get certain possessions? O usted es una persona que ha sido reconocida. Or faith remain until you're recognized before other people Por sus méritos y sus dotes. because of your merits and skills? ¿Por qué usted es reconocido? Why are you recognized? ¿Cómo le gusta a usted ser reconocido? How would you like to be recognized? ¿Cómo le gusta a usted que le vean? How would you like other people to see you? ¿Dios está fuera de la República Dominicana? God is out of the Dominican ¿Está Republic. en todos los continentes? He is in all of the continents. ¿Usted cree eso? Do you believe that?
¿Usted cree que Dios es el Dios soberano? Do you believe that God is a sovereign Que God? envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la That cruz He del gave Calvario por His Son nosotros. Jesus Christ to die at the cross for our sin. Que Él es el que da la vida, That He is the one that gives lives. Él la quita, And He takes Él life te away. bendice He is the one who o te blesses. empobrece, And He wants that makes poor. Él te guarda. He keeps you safe. ¿Quiere usted la protección del Señor? Would you like God's ¿Quiere usted protection la over you? protección del Señor? Would you want to have God's protection over Séale you? fiel al Señor en cualquier lugar. Be faithful to God everywhere you go. ¿Es su fe S, M o L? Is your faith small, medium, or large? ¿Es pequeña, es mediana o es grande? ¿Cómo es su fe? How is your faith? ¿De qué tamaño es su fe? What is the size of your ¿Hasta faith? dónde llega su fe? Till where your faith will reach? ¿Hasta que consiga un trabajito? Until you find a job? ¡Qué ridiculez! What a ridiculous ¿Hasta que thing. consiga un dinerito? Until you find some money? ¡Qué ridiculez! What a poor thing. ¿Hasta que usted consigue el amorcito de su vida? Or until you find the love of your ¡Qué life? ridiculez! What a Se va a shame. morir como quiera. You will die regardless. Sea fiel a Jesucristo Be faithful to Jesus y Christ mantenga la vida eterna and maintain y eternal el life perdón de pecado. in the forgiveness of sin. Oramos. Let us pray.